Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Vamos a comenzar entonces el taller junto con Noemí. Como bien les dijo Aimé, esto es un trabajo en conjunto entre el Teatro Raíces, el Teatro Nacional Cervantes, con el programa Producción El País y la Municipalidad de Montecaseros. Así que bueno, el taller se llama Acercando al Teatro en la Escuela y forma parte de ese programa de gestión de público del Teatro Nacional Cervantes. Bien, vamos a pasar a la siguiente placa. Vamos a contextualizar un poco la obra, digamos, en este caso, el Teatro Raíces lo queríamos destacar porque es un teatro que fue fundado en 1984, en la primavera democrática, ¿no? En el retorno de la democracia en nuestro país, con una intensa actividad cultural, no solamente en el ámbito del teatro, de la formación de actores y actrices, también la formación de directores, sino también en todo lo que es el campo cultural. Tiene una actividad muy intensa desde 1984, el año que viene va a cumplir 40 años, así que toda una tradición cultural en ese espacio que es Raíces, ¿no? Bueno, en esa placa que ustedes pueden ver, delante suyo se destacan algunos hitos del Teatro Raíces, ¿no? La siguiente placa va del Teatro Cervantes, que es uno de los teatros más importantes del país, inaugurado en 1921, así que hace poquitos años, cumplió 100 años, un teatro que fue fundado en 1921 y que fue nacionalizado después con la presidencia de Torcuato Larrea y es patrimonio, digamos, nacional y cultural de todos los argentinos. Vamos a ir un poco a la ficha artístico-técnica de la obra, ¿no? Ahí tenemos diferentes integrantes, miembros del equipo del Teatro Raíces que hicieron posible, junto con el Teatro Nacional Cervantes, hicieron posible, digamos, que esta maravillosa obra pueda brindarse a todos los brasileños acá en la Casa del Centenario. Ahí tenemos Sebastián Cardoso y Paloma Serrador y Schwader, son actores. Como asistente de dirección está Guillermo Wally Zambón, de la producción Tamara Schwader, diseño y realización del vestuario Laura Piñón, diseño y realización escenográfica Daniela Costa, diseño e iluminación Carlos Eduardo Sánchez, diseño de maquillaje Valentina Centurión, la música es de Valentín de Alvera y la dirección, ¿sí? Y también la autoría de la obra, ¿no? Es de Luis Serrador. Luis Serrador. Bien. Laura es la que se encargó de hacer el vestuario, ¿sí? En el vestuario sabemos que Pasaca la tiene. Laura es. El vestuario es imponente. Sabemos que cuando aparece el actor metamorfoseado, que deja de ser la persona que es para pasar a ser el personaje que va a interpretar, entonces el atuendo, lo que se coloca, los accesorios, eso es lo que marca en un lenguaje visual que no media las palabras, ubicarlos en qué época, en qué situación. En este caso, el vestuario de Paloma también. Los accesorios, ahora los vamos a ver más de cerca, marcan puntualmente. Hay posiciones de Sebastián donde él levanta la copa, mueve la mano y se le está viendo. Yo ayer la vi la obra por cuarta vez sentada ahí por primera vez, porque la había visto con la mitad. Y no le vi las cosas que le vi anoche. Y él levanta la mano y está mostrando en su papel de señora los anillos que levanta y la copa de whisky, la peluca, el movimiento de esa peluca, los aros, una cosa muy señorial, nos va metiendo en ambiente, el raso de pijama. Ay, los ares. Sí, ahí están los accesorios. Y nos vamos al maquillaje. Y una de las cosas que nos cuestionamos, la diseñadora es Valentina Centurión, que es pastorera de la comparsa, la reconocen ampliamente, son de esas comparsas. Ahí está Valentina haciendo, ¿sí?
Y acá vemos cómo se produce la metamorfosis con el maquillaje. El maquillaje le da el impacto lo va transformando al actor en la persona que tiene que llegar a ser para interpretar el papel que le han dado. Entonces, la pregunta es, ¿puede ser que el uso del maquillaje pueda potenciar la caracterización para que el espectador pueda imaginar qué hay dentro del interior de ese personaje? Y sí, hay veces que sí, hay veces que sí. Fíjense cómo va metamorfoseando, cambiando a Paloma de manera tal que esa mirada, van a ver la obra y los que no vieron la obra, cuando ella hace cierto lenguaje con sus ojos, el maquillaje lo enfatiza, lo marca, lo enmarca y lo realza y hace que esa mirada sea mucho más potente. En el caso de Sebastián, ahí vamos viendo, terrible, ¿sí? El cambio total. Bueno, y nos vamos a la escenografía. La escenografía es muy puntual en una obra de teatro porque nos va ubicando en qué lugar se realiza eso. Puede estar en un departamento, puede ser en la plaza, puede ser en el mar, puede ser de día, puede ser de noche, según la iluminación. Daniel es el carrocero también de una de las comparsas de acá de Montecasero. Ahora un cachito ahí Hugo. En ese caso, la escenografía se realizó en un jardín con flores, pero un jardín que la obra después nos relata que es un poco un jardín abandonado, venido menos. Y el trabajo de escenografía que realizó para dar la apariencia de casa destruida y venir abajo, vidrios rotos, acá justamente lo vamos a ver, pero como están in situ, ustedes lo van a determinar la parte de abajo con las manchas del herrumbre, para dar esa sensación de casa abandonada. La silla que estamos sentados, está pintado el herrumbre para dar la sensación, vuelvo a repetir, de esta destrucción, de esta dejadez de esa casa, ¿verdad? Luego circunda en un escenario que no dice nada, nos ubica en un lugar, si bien no es precioso, es un lugar muy interesante, o por lo menos muestra que en su momento fue interesante con vitrales. Y muchas veces las escenografías en las escuelas o en algún lugar, no necesariamente tenemos que gastar mucho dinero para hacer escenografía. Se puede trabajar con materiales desechables, se puede trabajar con tela, se puede trabajar con acetatos, con radiografías desteñidas con lavandina y luego pintadas o iluminadas, perfectamente. Podemos recurrir para una escenografía, si no tenemos la posibilidad de comprar cosas, a materiales en desuso. Él hizo una representación preciosa, acá se ve, y ahora lo vamos a pasar. Ah, no, pero me fuiste. Ahí quería mostrar con la carita de Paloma, por favor. Esa cara de esa chica que está mirando a través del vidrio, de los vidrios rotos, con esa puerta herrumbrada de casa antigua, desolada, un ambiente triste. Bueno, y el diseñador y la iluminación es de Gordo Sánchez, que es espectacular, porque la iluminación junto con él marca escena, sitúa escena, provoca en el espectador una mirada distinta, pone foco en algo que quiere resaltar, en este caso, lazada en oscuridad y en foco apuntando a la cara de Paloma y los ojos que se ven perfectamente. Esa es otra cosa por la cual quisimos desmenuzar un poco esto. Porque la gente que está en la mitad del salón o en la mitad de la sala o más allá, hay veces que no ve las miradas de los actores. Hay otra que lo vamos a ver más adelante,
que seguramente Sebastián la estaba mirando a Paloma y la persona que está más atrás no la ve. Entonces nos pareció positivo traer esta fotografía para que ustedes puedan detectar el lenguaje, los lenguajes gestuales que probablemente a veces no se pueden ver, ¿no? Cerrar, miren la luz, la iluminación que hace esa figura negra imponente, que acompañado con el texto, por supuesto, es muy importante. Y trabaja como una luz a veces por complementario. Si estudiaron práctica saben que hicieron el círculo cromático, es mal, que no les gustó nunca, que los complementarios son los que están diametralmente opuestos, ¿sí? Naranja, azul, rojo, verde, violeta, amarillo. Entonces, él trabaja un poco también con complementarios y hace la reacción del espectador. Dramática, enternecedora, tristes, ahí está. Esa mirada es muy difícil verla desde el asiento. Bueno, eso es una licencia que nos tomamos nosotros para terminar de ver la eliminación con dos maneras que nos pareció un recogimiento, una ternura muy grande, puesto con la piedra de Miguel Ángel. Bueno, y ahora. Bueno, ahí tenemos un poco un fragmento de la música de Valentín de Alvera, estudiante de música, muy conocido músico acá de la ciudad de Montecaseros. También forma parte del equipo de la obra de Buenaventura, así que bueno, por eso también está presente en la placa que están viendo y escuchando la música exquisita que compuso para la obra. Bueno, en la producción, Tamara Schwadeler, ¿sí? Bueno, el productor de una obra de teatro se ocupa de cuestiones que tienen que ver con ponerse un poco fuera de la obra, ¿sí? Para tener una visión más externa de la misma y de esa manera poder ocuparse de cuestiones que tienen que ver con cuestiones logísticas, administrativas, económicas de la obra. Y bueno, en este papel estuvo Tamara, ¿no? Produciendo la obra Otilia Buenaventura. Otra foto de ella, en este caso, en Pueblo que fue, si no me equivoco, si no Luigi me va a corregir, que es una película que se filmó realmente hace un par de años atrás. Asistente de dirección, Wally Zambón, ¿sí? Bueno, básicamente asiste en este caso al director Luigi Serradori, también ocupándose de coordinar diferentes lenguajes escénicos, de acompañar a los actores, de trabajar en conjunto básicamente con el director, que es Luigi Serradori, que además escribió la obra Otilia Buenaventura, la pieza teatral. Luigi tiene una amplia, digamos, trayectoria en el campo del teatro, el dramaturgo, escribió obras como Los Padres, Las Hijas Idiotas, La Casa de los Colores, Patria del Opio. Seguramente algunas de esas obras ustedes pudieron disfrutar acá en Montecaseros en el Teatro Raíces, ¿sí? Así que bueno, también tiene trayectoria en el mundo del cine, ¿sí? En obras como La Riña y Pueblo que fue, donde fue actor, co-guionista de Mis Noches sin Ti, junto con el director y guionista también Maxi González, y guionista de obras como, ¿no? del mundo del cine, ¿sí? Como Selva y Marta Salvaje, ¿sí? Influido por la literatura, la poesía de los poetas malditos como Arthur Rimbaud, y también por su maestro en el mundo del teatro, que fue Vicente Citolema, también un hombre perseguido, exiliado durante la última dictadura militar, fundador de la Universidad de Madrid de Plaza de Mayo, un hombre muy importante en el mundo de la cultura a nivel nacional, y de su mamá, una de las fundadoras del Teatro Raíces, Susana Bernardi, ¿no? Que hay muchos alumnos del Instituto Melder acá, ex profesora del Instituto Melder y también una destacada directora del teatro acá en nuestra ciudad y en la región. Así que bueno, básicamente con eso cerraríamos todo lo que es la parte de los integrantes del equipo del Teatro Raíces, que han hecho posible en coproducción junto con el Teatro Cervantes, por este programa del Teatro Nacional Cervantes produce en el país, hicieron posible que Otilia Buenaventura pueda ser
disfrutada por los ciudadanos acá de la ciudad, no de Montecaseros. Bueno, ahí tenemos más fotos del Luigi. Bien, antes de pasar a hablar un poquito de esta placa, por ahí nos parece importante decir qué pasa en la obra de Otilia Bonaventura. Seguramente, bueno, algunos de ustedes vinieron a ver la obra, otros no. Y bueno, en el programa de mano de la obra ya se dice qué es lo que pasa, digamos, en definitiva, de manera muy sintética. Pero bueno, es un actor de unos 48 años y una joven actriz que se encuentran en escena, son padre e hijo, que buscan representar en una obra teatral un escrito, una obra de teatro que escribió Otilia Bonaventura y que dejó en una universidad nacional. Bueno, Otilia Bonaventura fue la mamá, digamos, la madre de este actor, madre que por otra parte no conoció y que busca, en cierta forma, a través del arte y del teatro, o inicia una búsqueda por su propia identidad. Eso se expresa, digamos, en Otilia Bonaventura porque es una obra de teatro dentro de otra obra de teatro. ¿Sí? Hay como un recurso metateatral en Otilia Bonaventura que es muy interesante, ¿no? Y que seguramente los que vieron la obra lo pudieron percibir y bueno, quienes aún no la vieron seguramente lo harán llegado el momento. Bien, Otilia por otra parte, si podemos encuadrar la obra dentro de un género teatral, estaría dentro de lo que es la tragedia, una tragedia moderna por otra parte. Ahí en la placa que ustedes pueden ver frente a ustedes, se dice que hay 3 géneros clásicos, ¿no? La tragedia, ¿sí? Por otra parte la comedia y la sátira, que surgen en el mundo griego, en el mundo clásico, digamos. Y por otra parte, tenemos que saber que la tragedia trata generalmente temas dolorosos y temas que generalmente abordan lo que tiene que ver con la dignidad humana, ¿sí? La naturaleza de los hombres y mujeres en el tiempo, ¿no? Y son temas por lo general universales, temas que son profundos y que buscan contarse a través de una situación dolorosa que solamente puede resolverse a través de, bueno, la renuncia, el sacrificio, ¿sí? Y muestran, como dije anteriormente, temas universales, temas altos, ¿sí? Temas profundos, temas que son muy importantes, repito, para la humanidad toda, ¿no? Bueno, bien, pasaremos a la siguiente placa. Y acá viene un poco la relación o los guiños que tiene Otilia Bonaventura para con el contexto histórico. ¿Sí? Las placas que siguen un poco van a ir tomando diferentes fragmentos del discurso, del guión de Otilia Bonaventura. Ahí fíjense que debajo de la imagen se toma un fragmento de lo que dice Otilia en la obra. Dice: mezclas todo, la historia del país con literatura y con tu propia historia familiar. Hablas de todo menos de lo que pide a gritos hablar. Bien, porque esta obra trabaja sobre lo que fue la violencia política en nuestro país. Por otra parte, Otilia tiene un discurso que toca los temas históricos, pero también aborda problemas filosóficos, y además de abordar problemas filosóficos, a veces por momentos tiene un discurso delirante también. Eso habla de la singularidad, ¿no? de la obra y de Otilia Bonaventura en particular. Bien, y ahí en la placa que ustedes tienen frente a ustedes, hay diferentes momentos de la historia que se tocan a través de guiños históricos, ¿no? Primero, bueno, se habla de Otilia Bonaventura y sus orígenes de clase, asuntos de familia, la Revolución Libertadora, que es el golpe militar que en 1955 va a derrocar al gobierno del general Perón, a cambiar el mundo, militancia juvenil en los años 70, porque, bueno, Otilia Bonaventura fue una militante política en los años 70 y, bueno, pagó los costos de haber militado en ese momento, de haber militado políticamente, ¿no? La dictadura y el terrorismo de Estado, en el Pozo. Fíjense, este escenario, en cierta forma, si bien es un jardín, en cierta forma podemos interpretar que también es como el pozo que está en la conciencia de Otilia. La dictadura, sí. Postdictadura, que la postdictadura viene a ser el retorno a la democracia. Hay una crítica también, en cierta forma, de Otilia a la primavera democrática. Habla de la primavera más ñoña, después vamos a analizar un poco esa cuestión. Y el peronismo neoliberal, Menem y los enanos de jardín. Todos estos son guiños, ¿sí? Que podemos analizar, que podemos, digamos,
deducir a partir de lo que Otilia nos va contando, nos va diciendo en la obra junto con la voz, ¿no? Que es el personaje que representa a Paloma, ¿sí? Y que está en continuo diálogo con Otilia, ¿no? A medida que van transcurriendo los diferentes momentos de la obra. Bueno, Otilia tiene unos orígenes de clase bien marcados, digamos, una mujer rica, culta, que también por haber vivido la experiencia del horror y la tragedia de los centros clandestinos de detención, se vuelve alcohólica, pierde su cátedra en la universidad justamente por esta condición de alcohólica, y bueno, también marca como muy, muy tajantemente sus orígenes de clase, ¿no? Era una mujer rica, ¿sí? Sus padres eran estancieros, y bueno, ahí tenemos un fragmento justamente que marca esa cuestión, ¿no? Ah, mi vida, linda vida, buen pasar, educación, buenos dientes, buenos psicólogos, buenas noches, buenos tiempos, buenos vinos, buen whisky, ¿no? Después el dinero se hace mierda, se fuga, se va, se deprimen todos, quedamos hechos. Esos como son fragmentos, ¿no? De Otilia Buenaventura, donde marca sus orígenes de clase, ¿sí? Otilia, por otra parte, no tiene problemas con sus orígenes de clase, ¿sí? Es común leer por ahí en la literatura marxista que siempre hubo un problema con el famoso conflicto de los orígenes de clase. Bueno, eso en Otilia no está presente, pero no obstante eso, Otilia quiere cambiar el mundo y bueno, lo hace a través de su militancia, o quiere hacerlo a través de su militancia en los años 70. Asunto de familia, volviendo a hablar de la familia, que después es un tema que va a volver a aparecer más adelante, el tema de la familia, pero bajo otra mirada, ¿sí? La Revolución Libertadora. Preguntale a la mal llamada Revolución Libertadora de los años 50, donde mi mamá piloteaba uno de esos oscuros aviones que decían Cristo vence, mientras yo iba en su panza, era muy pajera, echaba bombas y escupía gritos, muerte a los negros, muerte a los negros. Sin saber que el renacuajo que llevaba en el vientre iba a ser, años después, uno de esos negros, ¿no? Otilia Buenaventura acá, que por otra parte, bueno, entre otras cosas podemos decir respecto de la familia que tiene como cierto conflicto con la mamá, ¿sí? Bueno, reconoce en su familia una familia antiperonista, evidentemente, y por otra parte una familia que militaba muy fuertemente en contra del peronismo. Bueno, ella se va a rebelar contra todo eso en el tiempo, como pasó, digamos, en muchas familias de nuestro país, y va a elegir, bueno, un camino, digamos, dentro de lo que va a ser el contexto y el clima político, económico, social de los años 60 y 70. Ahí justamente tenemos una imagen que nos muestra, ¿no? En este caso el bombardeo a la Casa de Gobierno, el bombardeo a la Casa Rosada, ¿sí? Por parte de la Marina por aquellos años, bueno, que nos dejó un saldo, no se sabe, entre 300 y 800 muertos en nuestro país, y que es una de las tragedias también que ha vivido nuestro país por aquellos años, ¿no? Cuando es derrocado el peronismo en 1955, en septiembre de 1955. Eso viene un poquito más adelante, pero bueno, son todos hechos, digamos, que están relacionados, ¿no? Bueno, a cambiar el mundo, militancia juvenil en los años 70, ¿sí? Otilia dice claramente que ella, bueno, era peronista y, bueno, militaba dentro de lo que era el peronismo. Preguntarle al primer peronismo de Perón, cuando yo no había nacido todavía, pero del que años después heredé la mística que me hizo mierda, dicho sea de paso, y preguntarle al último peronismo de Perón, en el que yo sí estaba vivita y coleando, ¿sí? No sabemos bien, si bien entendemos que Otilia era una militante revolucionaria dentro del peronismo, probablemente estaba en la tendencia. No dice en ningún momento si había tomado las armas, si no las había tomado. Esos son como lugares de indeterminación que deja la obra y que, en este caso, el espectador o lector-espectador tiene que completar. Pero bueno, también a partir de ahí podemos establecer diferentes puentes, ¿no? Para estudiar la historia desde, en este caso, la obra de teatro, haciéndonos preguntas, ¿no? ¿Qué hizo Otilia en esos años? ¿Sí? Podemos completarlo como espectadores y también estudiando, por supuesto, una obra como Otilia a través de la historia. Bueno, dictadura y terrorismo de Estado, en El Pozo, ahí tenemos otro fragmento, en este caso del guión, dice: me oriné muerta de miedo como una muñeca derritiéndose sobre sus piernas cuando me torturaban, porque yo estaba cambiando el mundo y ellos en el pozo me robaron el alma. ¿Tá?
Muy interesante eso que dice Otilia. Ahí tenemos una imagen de la ESMA, de la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿sí? Uno de los lugares donde, bueno, son símbolos en cierta forma del terrorismo de Estado y del genocidio en nuestro país. Así que esta obra, como dijimos, trata de la violencia política y de todos los horrores y la tragedia que vivió no solamente Otilia como una persona singular, sino como vivió en cierta forma todo el cuerpo social. Dice Pilar Calveiro que en cierta forma había una pedagogía autoritaria para disciplinar los cuerpos de nuestro país a partir, ¿no?, del terrorismo de Estado, que fue un plan sistemático que se llevó a cabo en nuestro país durante los años 70. Bien. En el pozo, fíjense, hay una imagen del famoso pozo de Quilmes, por ahí un poco para aquel, como nosotros los profesores de historia o los estudiantes de historia, que leímos un poco sobre los centros clandestinos de detención, el terrorismo de Estado. Sabemos que hubo diferentes centros clandestinos de detención, uno de ellos fue el pozo de Quilmes, ¿sí? Si bien Otilia no dice específicamente que se trata del pozo de Quilmes, sino que es como un recurso, en este caso del escritor, del dramaturgo. Al mismo tiempo, bueno, tenemos que saber que hubo un centro clandestino de detención en la ciudad de Quilmes, digamos en el conurbano bonaerense, en lo que es el AMBA, ¿no?, que justamente, operó como centro clandestino de detención, entre otros, como el Vesubio, el Olimpo, acá muy cerca de nuestra ciudad, en Paso de los Libres también, ¿sí? Hubo un centro clandestino de detención, La Polaca, en diferentes lugares dentro de nuestro país que, hicieron las veces de verdaderas fábricas de muerte. Ahí hay un concepto de los centros clandestinos de detención, los centros clandestinos de detención como los campos de concentración y exterminio, que se conocieron luego de la Segunda Guerra Mundial, fueron instalaciones para la detención, encarcelamiento y eliminación de los enemigos del Estado, ¿sí? Se trata de instituciones centrales de los regímenes totalitarios del siglo XX. Si bien la dictadura argentina no es caracterizada como un régimen totalitario, esto es una definición de Hannah Arendt, por otra parte una filósofa muy conocida, que entre otras personas, por supuesto, y entre otros pensadores y filósofos, buscaron pensar la filosofía después de Auschwitz, y en cierta forma pensar la humanidad después de Auschwitz, pensar la educación después de Auschwitz. Hay que tener en cuenta que en nuestro país también hubo un Auschwitz, y fueron estos centros clandestinos de detención, fue la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿sí?, donde, realmente se practicó la experiencia intransmisible del horror, ¿no? Y lo que Hannah Arendt, como filósofa, como pensadora, llama el mal radical, ¿sí? Bueno, eso es lo que vivió Otilia Buenaventura, eso es lo que busca, su experiencia trágica, digamos, es lo que busca expresar en la obra, y también hay una búsqueda, como dijimos anteriormente, de su propia identidad por parte del actor, que hace las veces de Otilia, y que también en cierta forma y como hipótesis, digamos, es como que logra aprender una parte de lo intransmisible del horror a través del arte, ¿sí? Y me parece que, y esto como hipótesis también lo planteamos un poco con Noemí, tal vez el arte, tal vez el teatro, ¿sí?, puede comunicar, aunque sea por un momento, si bien es una experiencia intransmisible, puede comunicar por un momento a través de las emociones y a través de los diferentes lenguajes escénicos que maneja, puede comunicar un poquito, al menos la experiencia, repito, intransmisible, incomunicable del horror. Si bien es un poco contradictorio, creo que quienes vieron la obra pudieron sentir la congoja, pudieron sentir la angustia que en cierta forma vemos en Otilia, digamos, ¿no?, por momentos, ¿sí? Sobre todo hay una escena muy fuerte, que es la escena del derrumbe, donde esa idea del horror, digamos, es como muy potente y realmente es una herramienta poderosa también para la enseñanza, en el sentido de que nos permite a nosotros, repito, a través de las emociones y a través del arte, poder comprender un poquito lo que vivieron esas personas durante la última dictadura cívico-militar. Bien, una de las frases que repite en repetidas ocasiones Otilia es: extraño es el tiempo acá, en este jardín donde no sabemos bien lo que somos. Bueno,
Siguiendo con la contextualización histórica, uno de los autores que también pensó y mucho en un ensayo histórico que se llama Los cuatro peronismos, Alejandro Horowitz, un historiador muy importante, dice que la dictadura fue un tajo histórico para nuestro país, que hubo un antes y un después. No solamente lo dice Horowitz, lo dicen un montón de historiadores, porque cambió radicalmente el país con esta última dictadura militar, ¿no? Con el genocidio que se produjo sobre nuestro pueblo, el terrorismo de Estado. Básicamente cambió la relación de fuerzas, no solamente que fue una tragedia humana, sino también que en el plano económico cambió nuestro país, cambió el modelo económico y social. Bueno, y ahí ustedes tienen un fragmento, digamos, en este caso, el ensayo de Horowitz, que básicamente dice que, bueno, ni los programas de Perón, ni los proyectos políticos, que en algún momento, por ejemplo, representó un Irigoyen, ya pasaron a ser los mismos después de la última dictadura cívico-militar, más allá del retorno a la democracia. Recordemos que, porque también tenemos que pensar un poco el problema de la violencia política. Una de las pensadoras, historiadora, que más pensó el tema de la violencia política en nuestro país fue Pilar Calveiro, que tiene un libro muy interesante, Política y Violencia, que recomiendo, digamos, sobre todo para los estudiantes, para los profesores, que aborda el tema de la violencia política en nuestro país, tanto desde las organizaciones político-militares como desde la dictadura, y dice lo siguiente, que básicamente desde 1930, ¿sí? Recuerden que desde 1930 hasta la última dictadura militar hubo 6 golpes de Estado en nuestro país, que la violencia política convirtió a la política en algo, en cierta forma, que era un apéndice de lo militar, como un reflejo, ¿no? Una especie de espejo, como un reflejo de lo militar, en el sentido de que, ya que justamente había un partido militar y había diferentes golpes de Estado, la política muchas veces estaba en lo clandestino, ¿sí? Hoy por hoy vivimos, aún con todas las asignaturas pendientes que tiene nuestra democracia, no vivimos en un clima donde no pueda, digamos, hacerse actividad política, partidaria, etcétera, etcétera, a diferencia de lo que pasó desde la década del 30 hasta 1983 en nuestro país, donde los golpes de Estado por parte de las Fuerzas Armadas eran, digamos, una constante. Entonces, en ese contexto es que lo político se volvió como una continuidad de lo militar, ¿sí? Inclusive fíjense que las organizaciones político-militares, como Montoneros u otras organizaciones también, sobre todo Montoneros, gustaba, fíjense, de vestir los uniformes militares, resaltaba las jerarquías, todo eso como una especie de continuidad, digamos, entre lo político y lo militar. En un contexto histórico muy particular también, ¿no? Porque era un contexto histórico distinto del que vivimos hoy, un clima cultural, histórico, político, muy distinto, donde, por ejemplo, la idea de revolución era una idea muy presente, una idea que hoy por hoy, es decir, el cambio, en cierta forma, violento de la sociedad en su aspecto económico, social, jurídico. Bueno, la idea de revolución era una idea muy central, ¿sí? Que se fue perdiendo, sobre todo después de la caída del muro de Berlín en 1989, la caída de la Unión Soviética en 1991. Eso hizo que cambie totalmente el mundo. Si nos vamos a algunos historiadores, por ejemplo, uno muy conocido que ha trabajado mucho lo que es la historia del siglo XX, como Eric Hobsbawm, dice que el siglo XX es un siglo XX corto, que va desde 1914, 1917 hasta 1989, 1991. Es porque ahí también hay un tajo histórico a nivel internacional. El tajo histórico para nosotros ya vino antes, digamos, vino con la dictadura, que cambió radicalmente, digamos, las relaciones de fuerza en nuestro país, cambió radicalmente una forma, digamos, de vivir, de pensar, de sentir nuestro país. Inclusive, por ejemplo, si vamos a la cuestión de la industria, antes las clases dirigentes estaban totalmente de acuerdo en que la promoción de las actividades industriales era algo que había que promover. Bueno, eso cambia radicalmente después de la dictadura. Entre un montón de cosas, ¿no? Y para eso, bueno, se utilizó la muerte, el horror en los centros clandestinos de detención, que son el equivalente de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, en menor escala, pero con la misma gravedad en un sentido humano, ¿no? En un sentido de la dignidad humana. Bueno, si alguno quiere preguntar algo, interrumpirme, agregar un aporte, lo puede hacer. Bueno, una de las cosas que sucede en el pozo, ¿sí?
es decir, en el centro clandestino de detención, que bueno, es una cosa muy fuerte, con Otilia es que, bueno, ella es violada en el centro clandestino de detención, ¿sí? Ahí hay un fragmento del guión que dice: mano puta, mano nazi, vieja puerca, sangre sucia soy. Mi vientre y el pozo explotó, me quedé muda y en el pozo comenzó una lluvia que duraría más de 40 años sobre mis huesos. Un vientre en un pozo es una mala idea. El horror no tiene palabras, ¿sí? Porque el horror es incomunicable, intransmisible. Bien, como habíamos dicho, Otilia es violada en el centro clandestino de detención. Por otra parte, queda embarazada en el centro clandestino de detención muy joven. En uno de los fragmentos dice que ella tenía 21 años. Por otra parte, el hijo que tuvo nunca lo conoció, ¿sí? No sabe si está desaparecido, si vive, si se murió, no sabe nada, si está bien, si está mal. Bueno, y eso evidentemente que atormenta la psiquis de Otilia, ¿no? La atormenta, y es uno de los temas que trata, que aborda, digamos, en este caso en la obra. Y es interesante como sugerencia de lectura, hay un libro que aborda específicamente desde el punto de vista histórico, también desde una reflexión, y también inclusive una mirada feminista, ¿no? Porque esto es, bueno, si bien no se hablaba tanto de la cuestión de la violencia de género, allá por los años 70 es un tema de violencia de género, por supuesto. Una de las cosas perdón, estaba por hacer una sugerencia de lectura. Hay un libro muy interesante de Miriam Lewin y Olga Bernat que justamente se llama Putas y Guerrilleras, que justamente aborda la complejidad, por otra parte, de aquellas mujeres que sufrieron esas vejaciones durante la dictadura, ¿sí? Porque inclusive era mal visto entre los propios compañeros que estaban en los centros clandestinos de detención, ¿sí? Eran como doblemente víctimas, en ese sentido. Y bueno, hay toda una serie de, digamos, la situación del terrorismo de Estado plantea una situación límite, donde se dieron un montón de situaciones donde realmente la dignidad humana fue atropellada desde un montón de puntos de vista. Después vamos a ver un poquito el pensamiento de Hannah Arendt, ¿sí? Que un poco habla de lo que fueron los centros, bueno, no los centros clandestinos de detención, sino los campos de concentración, y va a decir que la dignidad humana es pisada, atropellada, boicoteada, desde un montón de puntos de vista, a nivel de lo político, a nivel del entendimiento humano, a nivel de la dignidad y la naturaleza del ser humano. Bueno, me pareció interesante, esto es un abordaje más filosófico, de filosofía de la historia, también que un poco nos puede ayudar a pensar el drama que vivimos y la tragedia que vivimos como argentinos, que nos busca mostrar Otilia desde el punto de vista de la obra de arte, en este caso la obra de arte o la pieza teatral, El ángel de la historia, ¿no? Ese es un cuadro, ¿sí? Que fue pintado en la década de 1920 por Paul Klee, y que nos habla un poco de, según una interpretación de un filósofo que se llama Walter Benjamin, un filósofo que murió, ¿sí? Siendo perseguido por el nazismo. En realidad él se suicida pensando de que iba a caer en manos de la Gestapo, se toma la famosa pastilla de cianuro, justamente porque, bueno, muchos de los que estaban en la resistencia contra el nazismo por aquellos años tenían la pastilla de cianuro porque, bueno, temían, por supuesto, ir a un campo de concentración, o temían la tortura y la posibilidad de delatar a algunos de sus compañeros, y que, bueno, en ese contexto también muchos de sus compañeros se han llevado a estos campos, se han muertos, etcétera, etcétera. Bueno, el ángel de la historia justamente surge de este cuadro, el Angelus Novus de Paul Klee, que representa, según la mirada de Benjamin, que es una mirada de la Escuela de Frankfurt, todas las tragedias que vivió nuestra humanidad, ¿sí? Para él, el ángel de la historia mira hacia atrás, ¿sí? Ve las tragedias que ha sufrido a lo largo de la historia de la humanidad y no las ve como tragedias fragmentadas, sino como una sola historia de la tragedia. En ese sentido, busca un poco romper la fragmentación de la memoria, por eso dice que es tan importante la historia, Walter Benjamin, y por eso su obra trata justamente son tesis sobre filosofía de la historia. Y también hay una crítica al progreso, en el sentido de que, según la interpretación que hace el Walter Benjamin de este cuadro,
Hay como una especie de viento, como una especie de huracán, que él lo llama progreso, ¿sí? Que impide muchas veces al ángel de la historia mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás justamente para tener un espacio de reflexión, de congoja, bueno, detenerse a pensar sobre aquellas tragedias que vivió la humanidad, ¿no? El ángel de la historia ve como una sola tragedia, por ahí nosotros vemos las tragedias fragmentadas, pero lo que sucedió en nuestro país con la última dictadura militar no es distinto de lo que sucedió, bueno, en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, el Gulag en la Unión Soviética en la época de Stalin, por ejemplo, o todas aquellas experiencias de genocidio que se han vivido, por ejemplo, en el mundo africano hasta el día de hoy, que comienzan con el proceso de colonización que se dio en el siglo XIX, ¿no? Por los grandes imperios coloniales. El genocidio de los armenios. También el primer genocidio del siglo XX, exactamente el genocidio armenio, por otra parte no reconocido por el Estado turco, y que bueno, es una experiencia traumática, la primera en el siglo XX, parte, bueno, si bien no en el corazón de Europa, prácticamente en Europa. Tal vez haya que hacer una crítica también de por qué se hace tanto hincapié en, que por supuesto, ¿no? La cuestión de la persecución y el exterminio del pueblo judío es gravísimo, pero bueno, sucedió en el centro de Europa, por eso se estudia tanto, y está bien que se estudie tanto, pero tenemos que saber que estas diferentes experiencias que se han dado a lo largo de la historia forman parte de una sola tragedia humana, ¿sí? De una sola tragedia humana, y un poco eso es lo que busca recalcar Walter Benjamin con su reflexión, sobre el ángel de la historia. Y también hay una crítica al progreso, en el sentido de que muchas veces esta modernidad desbocada, que ha terminado en la Segunda Guerra Mundial, con los máximos avances técnicos, se produce en el centro de Europa, en Alemania, en un país que justamente se ha caracterizado por tener la cultura más erudita, la cultura más importante del mundo europeo, con la filosofía del romanticismo, con filósofos de la altura de Nietzsche, con escritores de la altura de un Goethe, y terminan justamente en un proceso como el nazismo, ¿no? Eso es un poco algo difícil de explicar, y sobre lo que reflexiona también Benjamin, diciendo que el progreso también tiene, la idea de progreso, digamos, moderna, tiene una responsabilidad en ello, ¿sí? Y que el progreso no puede entenderse solamente como el avance tecnológico sin la mediación de la filosofía, sin la mediación de la ética, sin la mediación de un pensamiento crítico. La persecución se localizó especialmente en las facultades de Bellas Artes, la Facultad de Filosofía y Letras, la de Psicología. Eran personas nefastas, ya marcadas, tendientes a estar, digamos, en un pensamiento subversivo, contrario a la doctrina que venían a pregonar. Por lo tanto, los artistas plásticos, como el teatro, que vamos a ver más adelante, fueron perseguidos y hostigados. En este caso, yo lo dije cuando empecé la locución, que de alguna manera el arte está en la parte sensible, y la parte sensible es la que hace reaccionar. Tenemos acá a un pintor argentino que se llama Carlos Alonso. Yo lo conocí en Bellas Artes, fue profesor mío, y que en este momento tiene 93 años, pero sigue pintando. Lo pueden googlear, lo pueden buscar en cualquier lado. Carlos Alonso. Hizo una serie de acuarelas y de pinturas aguadas, pueden ser acrílicos, donde él expresa la tortura y muestra ciertas situaciones que yo no las voy a comentar como las comentó él, porque el lenguaje plástico no se puede relatar, sino se mira y se siente. Pero ¿qué es lo que le pasó a Carlos Alonso? Carlos Alonso tenía una hija que era maestra jardinera de 21 años y se la llevaron y nunca más la vio. Y eso es lo que produjo a él esta reacción como padre, como ciudadano, como persona viviente en esta Argentina, la reacción de hacer esta serie que no puse más porque fueron, la verdad que son muy feas en el sentido que muy horrorosas.
Ahí hay una situación de violencia. Espera, vamos a la anterior. Caían las racias y lo primero que hacían eran pateaban, entraban y saqueaban la casa y se llevaban a los que tenían que se llevar. Cuando no, los mataban. Entonces los chicos quedaba la casa revuelta y muchas criaturas quedaban, fueron dejadas, abandonadas. Hay otro. ¿Me lo incluiste? No, se los debo. No importa. Hay otro que está justamente en plena sesión de tortura, donde está la mujer. Si ustedes lo buscan, van a ver toda la serie de Carlos Alonso, donde está la mujer en una situación que se la llevan muy, muy mal. En otra diapositiva, en el otro pago, es otro que está. Puede ser que está. Y mientras miramos esto, sí. Justamente lo que me interesó resaltar y recalcar acá, que estamos todos, que vivimos en Montecaseros, la parte donde en el mural de Montecaseros, acá, Paseo por la Historia, que está enfrente de la Estación del Este, que se realizó en el año 2000, el organizador y el realizador fue José Cura, que es muralista correntino, ampliamente conocido, con una tradición de muralistas mexicanos. Realizó conjuntamente con Ariosto Otero, que era de México, vino de México, y Cristina Terzaghi, muralista de la Universidad de La Plata. Vinieron los tres y hacen inicio a un mural que está en la terminal, que convoca el intendente en ese momento, Galantini, convocó a la población a ver quién quería participar, y entonces ahí empezamos. Yo tuve la suerte y el privilegio de estar en los tres. Puedo decir que ya estaban en tratativas hablando con Cura a ver si se puede empezar con esta remodelación. Entonces, cuando se toma, lo hago corto, el paseo por la historia, se toma el tema de los desaparecidos, porque fue parte de nuestra historia. Acá hubieron 5 desaparecidos. Entonces, ¿cómo llegar a representarlos? Entonces fue así. Ustedes fíjense que tiene... nunca va a salir si no le sacamos el... Disculpen, ustedes que tienen a las 5 personas, en la anterior, por favor, te pido, rodeada de todo un alambre de púas, ¿sí? Así, y que están con 2 perros salvajes. Los perros simbolizan, evidentemente, a lo que era la represión, los represores, y juntamente con toda el alambre de púas. Y en un momento dado, cuando los estaban realizando, yo estaba mirando y veo que viene José con ¿vieron la herramienta que se hace para peinar, para tirar el cemento, que se peina, los peines, así? Vino con esto y le hizo a cada cara, y ahora sí, pasame la siguiente, a cada cara la barrió, le hizo así, barrió. Yo me quedé bastante sorprendida. Entonces barrió cada cara, y cuando varios integrantes del grupo le preguntaron por qué hacía eso, dijo: porque si no se les barre la cara, esto se va a transformar en un santuario. Y lo que no debe ser es un mural, no un santuario. Van a empezar a ponerle velas, estampitas y cositas. Entonces, esto es un mural donde los desaparecidos tienen que estar presentes, pero nunca puede ser un santuario. Le barrieron así las caras y simbolizan los 5 personajes. Sí. Bueno. ¿Digo? Otilia dice: la muerte y el terror nos alcanzó a todos, también a los que nos salvamos. Si bien yo no entré en un campo clandestino de tortura, yo viví esos años en Buenos Aires, junto con mi marido, con el que falleció hace poco. Por razones de familiares, específicamente mi cuñada militaba en la década de la dictadura de Lanusse en un grupo de izquierda.
se escapa de la prisión que le habían tomado como prisionera y lo primero que hacen es, llegan las fuerzas conjuntas a la casa que era la nuestra, que era el domicilio de ella, donde vivía toda la familia. Por supuesto que la presionaron a mi suegra, a mi marido lo trompearon, le pegaron por todos lados, incautaron unas chapas que Atilio Balbi le había dado al tío de los Forá viejos y qué sé yo, llevaron libros y cuando el juez los cita para que confiesen, para que vayan a hacer su descargo, le levantaba en alto un libro rojo con tapas rojos que decía lectura subversiva y era un libro del Gengis Khan, así nomás. Absurdo, absurdo y absurdo. Bueno, la hago corta. Toda la casa estuvo vigilada, todos muy juiciosos, hasta que llegó la democracia. Sube Cámpora y con su ministro del Interior, Esteban Rigui, les abre la puerta a todos los presos políticos. Mi cuñada sale de la clandestinidad y sigue haciendo una vida común y normal, porque era médica psiquiatra, va al hospital, tiene consultorio. Pero, fines del 74, empezó a sentir que la controlaban en el hospital, la seguían, se sentía perseguida, y simultáneamente empezaba a haber gente que desaparecía. Porque en el 74, después de la muerte de Perón, sube lo que se llamó la Alianza Anticomunista Argentina, que son la Triple A, organizada y a la cabeza con José López Rega. Bien. Por supuesto que estaban en contra de todos los de izquierda, entonces empezaron a perseguir gente y empezó a desaparecer gente. Solo basta buscar cuántos son los desaparecidos en esa época. Ella sintió todo ese control y un domingo le dijimos andate porque vas a terminar en una zanja. Y simultáneamente a eso teníamos amigos que también tenían amigos que a su vez. Y en esa época, Ulises, calculen que no existían los celulares. Teníamos todos una libreta, una agenda con números de teléfono. Entonces el temor era estar en una libreta de alguien que agarraban y demás. Bueno, ella se va, no quería irse, y me imagino que no quería irse porque peleó por una ideología y la misma ideología la expulsó prácticamente. Se va vía Brasil y del Brasil se va a Suecia, se aloja en Suecia. Allá hizo toda su vida, está viva, tiene 79 años, es médica jubilada psiquiatra, trabajó mucho y se exilió en Suecia. ¿Pero qué pasó? Cae el 76 y el domicilio era el mismo y ahí vivíamos nosotros. Empezamos a padecer, nos teníamos con mi marido agendada así, si yo no vuelvo a esta hora, fíjate a fulano, llamarlo a mengano, llamarlo al sultano, y si yo no vuelvo, así, éramos así. Salíamos a la calle con el documento, podríamos no llevar medias, no podíamos llevar bufanda, no podíamos llevar calzones, pero sí el documento iba pegado a nosotros porque si nos faltaba el documento era tremendo. Yo iba a Bellas Artes, mi marido a Ingeniería. En Bellas Artes caían los camiones de asalto, nos ponían contra la pared, palpar de almas, y ahí uno tenía que empezar a acordarse de todo lo que creyese, porque decía, me pueden llevar por portadora de cara, como me pueden llevar porque miro mal. No había ningún derecho a réplica, no había ninguna justicia en nada. Habíamos perdido totalmente el derecho a vivir en libertad, pero una libertad democrática no existía, obviamente. Muchas veces saltábamos. Yo recuerdo que mi marido hasta pocos días antes de morirse, él jamás pudo dormir tranquilo en la cama. Eran los saltos. Uno lo despertaba y saltaba, porque quedó el resabio de todo eso. Y lo que se sentía una inseguridad, un horror, un sentirse que uno no es más persona, que perdió totalmente la dignidad. No era persona. Entonces, bueno, lo que yo lamento es que, como dice Serrat en Los locos bajitos, que uno le transfiere a los hijos con la leche más temprana,
hemos transferido de alguna manera todo esto cuando los contamos a las más grandes lo vivieron. Yo estaba en un embarazo de Lucía, me acuerdo cuando iba a Bellas Artes con panza así, un terror de que me patearan la panza y demás. Tomar los trenes, bajar de los trenes, mirar a un lado, mirar al otro, no era vida, no fue vida, fue tedioso. Esta es la primera vez que yo lo cuento en público, mis hijas lo saben, y se los hemos transmitido a ellas y les pido disculpas a la que está presente, porque realmente les hemos infundido de alguna manera el temor a hablar. Les ha costado hablar, como a nosotros nos ha costado hablar en público. Hemos quemado libros. ¿Saben lo que significa quemar libros? Porque nos planteamos, si nosotros caemos, porque estamos en una libreta vaya y pasa, pero si nosotros caemos y cae con nosotros las dos hijas que teníamos por tener un libro, porque nos duele, lo quemamos. Fue tristísimo. Hicimos una montaña en el fondo y pusimos a quemar libros. Y todo lo que considerábamos que nos podía complicar, que nos podía, bueno, en fin. Y amigos que teníamos entrañables, teníamos en común desaparecidos y no los veíamos. Aislamiento total, preservar total y ser un vegetal. Terrible. Fueron épocas que cuando, bueno, subió la democracia, todos nos pusimos muy contentos. Fue muy crudo. Muy crudo. Bueno, ¿seguimos? Sí. No solamente se persiguió al arte plástico, muchos artistas plásticos se fueron del país. ¿Me dejarías conectar un poquito Sí, lo que vos sí, estabas sí. diciendo? La experiencia, digamos, de Noemí es muy fuerte, digamos, ¿no? Una persona que vivió en carne propia esa sensación de desamparo de la última dictadura. Ponerlo por ahí un poco en lo que pensaba Hannah Arendt, porque me parece que es como pertinente, digamos. Dale. ¿No? Y después volvemos a la parte de lo... es interesante lo que dice Noemí. Tuvo la vivencia, digamos, de haber vivido ese momento histórico. Por ahí los que nacimos en democracia no tomamos dimensión, digamos, o conciencia de lo que es vivir un momento histórico que plantea situaciones límites todo el tiempo. Una de las pensadoras que más reflexionó sobre estas cuestiones se llama Hannah Arendt, y ahí la tienen en la fotografía, en función también de lo que era la dominación totalitaria, ¿no? Dice la dominación totalitaria y la experiencia del horror. Dice Hannah Arendt que se manifiesta de tres maneras: a nivel político, a nivel del entendimiento y a nivel de la dignidad y la naturaleza humana. Son tres dimensiones que analiza Hannah Arendt en algunas de sus obras y que me parece que desde el punto de vista teórico un poco nos hacen relacionarlo con la vivencia, ¿no? que tuvo Noemí. Bueno, ahí hay un fragmento. Bueno, Hannah Arendt va a hablar, entre otras cosas, del mal radical, ¿no? El mal radical lo relaciona con estas experiencias de dominación total, ¿sí? Dice que busca eliminar la individualidad, un poco, fíjense lo que decía Noemí, tener que desprenderse de los libros, que los libros para una persona lectora forman parte de su mundo interior, de su constelación de intereses. La dominación total busca eliminar la individualidad y la espontaneidad del hombre en base a su aislamiento total del mundo de los vivos. Esto lo dice Hannah Arendt en función de las vivencias que puede reconstruir de aquellas personas que vivieron en un centro clandestino de detención. No necesariamente personas que vivieron, digamos, la dictadura sin estar en ese tipo de lugares. Pero bueno, digamos que viene a colación de eso, ¿no? El aislamiento total del mundo de los vivos en el campo de concentración, reforzado por la incredulidad acerca de los testimonios de los sobrevivientes. Pero claro, no entra en el entendimiento humano que pueda haber tal nivel de mal radical, ¿no? Tal nivel de crueldad, tal nivel de avasallamiento de la dignidad de las personas. Bien, la inmensidad de los crímenes garantiza que los asesinos, que proclaman su inocencia, serán más fácilmente creídos que sus víctimas. A una primera fase sangrienta eliminación de la oposición política, la dominación totalitaria continúa su periplo en base al terror total. Bueno, ¿qué es lo que ocurre al nivel de entendimiento? Lo que veníamos diciendo recién, digamos. La experiencia del horror no puede ser comunicable o es muy difícil de comunicar.
El arte, en cierta forma, en parte puede transmitirla por momentos, pero tampoco alcanza, digamos, ¿no? Si bien, repito, que la escena final, una de las escenas finales de Otilia con el derrumbe, creo que logra comunicar una parte de eso, bueno, a nivel del entendimiento es muy difícil, digamos, poder comprenderlo, porque se vivencia, no se puede, es muy difícil comprenderlo, ¿no? Surge, bien, a nivel del entendimiento, dice Hannah Arendt, surge la negación de una experiencia que supera los límites trazados por la razón, ya que el alegato del redivivo, es decir, el sobreviviente, y hay que decir que Otilia es una sobreviviente de los campos, de los centros clandestinos de detención, es como si hubiera tenido que relatar lo sucedido en otro planeta. ¿Sí? Es algo que no puede ser, digamos, ¿no? Nosotros que fuimos formados en una tradición por ahí judeo-cristiana, occidental, bueno, va totalmente en contra de los valores justamente judeo-cristianos y por eso no está dentro de nuestras posibilidades de conocimiento. Bueno, ahí Hannah Arendt continúa: en ese mundo de moribundos la muerte es solo un mal limitado en el centro clandestino de detención, el homicidio es tan impersonal como la muerte de un mosquito y el internado no tiene precio, porque siempre puede ser sustituido y nadie sabe a quién pertenece porque nunca ha sido visto. La enloquecida irrealidad de estos sitios hace que ni los atormentadores ni los atormentados, y menos aún los que se atan fuera, puedan ser conscientes de lo que está sucediendo. Es algo más que un cruel juego o un sueño absurdo. Nuevamente la cuestión de la irrealidad y, digamos, que esto de los centros clandestinos de detención y la vivencia, fíjense la cuestión del desamparo que planteaba hoy Noemí, sin haber estado en un centro clandestino de detención, es una cuestión que no entra, digamos, en nuestra experiencia cotidiana y es muy difícil de comprender. Bueno, a nivel de la dignidad humana, dice Hannah Arendt, la dignidad humana es anulada en los pasos de la dominación total, donde el aniquilamiento de la persona jurídica, los cadáveres vivos del campo son en su mayoría inocentes detenidos arbitrariamente, sin delito ni castigo calculable, y esto es lo que decía Noemí, fíjense, podías aparecer en alguna libreta, ¿sí? Podías tener un libro dentro de tu casa, un libro rojo como el de Gengis Khan, ¿era? Gengis Khan, que fue famoso. O sea, por cualquier motivo, digamos, podía ser detenido arbitrariamente y podía ser conducido a un campo de concentración y exterminio. Perdón, o perder la seguridad en las calles, porque probablemente cuando salíamos a la noche y había inspectores de tránsito en las calles, no sé, íbamos a comer a las casas de unos amigos, volvíamos, vivíamos en el oeste, y bueno, y volvía y te aparecía un carro de asalto lleno de militares, yo venía con la bebé y la otra durmiendo atrás y rogábamos que saliéramos airosos, o si no, cuando te detenían para pedir el registro, pedir los papeles que ibas en la ruta, yo tenía el auto, tenía la palanca de cambio y tenía en punto muerto y le movían el auto a Juan, que Juan bajaba, y le movían el auto para ver si, para hacérselo, viste, arrancar, empujar a propósito. ¿Y qué hace una persona mirando así y no le podía discutir? Pierde totalmente la dignidad. Mi marido quedaba así, en blanco, y tratando de no decir, pero escúchame, ¿no ves que tiene la palanca de cambio? Había que callarse la boca, porque no sabíamos si de ahí salíamos vivos o no. A eso es lo que perdés la dignidad totalmente. Como persona no tenés ni el derecho a discutir ni a nada, ni decir, ni a replicar nada. Está todo perdido. No tenés. Se acabó la dignidad. Bueno, y finalmente, a nivel de la naturaleza del hombre, también dice Hannah Arendt, justamente los internos son despojados hasta el derecho al martirio. Fíjense que esto pasó también en los centros clandestinos de detención, que da a la muerte un significado social. Y el olvido organizado torna anónima la muerte, arrebatándosela al individuo de una sociedad de miles viviendo en la absoluta soledad. Eso es dentro del centro clandestino de detención, que un poco está relacionado, ¿no?, con todo lo que nos va contando Otilia, que vivió durante la última dictadura. En definitiva, por ahí querer relacionar un poco estos aportes que nos hace Hannah Arendt para pensar el mal radical, el terrorismo de Estado, que creo que van en comunidad, digamos, con tus vivencias durante esos años tan difíciles. Seguimos. Sí. Bueno, esto lo vimos. Este es un no me lo dispare, el anterior, que les quiero decir.
Este es un cuadro, una pintura que si bien no es argentina, este es Osvaldo Guayasamín, un pintor ecuatoriano, donde de alguna manera expresó los terrores de la dominación a los indígenas, a los pobres, etcétera, etcétera. Y es la serie de las manos de Guayasamín, donde el terror que muestra es bastante importante. Y lo tomé así como muy simbólico. Pasamos al siguiente. No solamente los artistas plásticos fueron perseguidos, sino que el 18 de octubre de 1977, fecha casual, un gran incendio comienza en el Teatro Argentino de La Plata. Un teatro que fue construido en 1885, todo un estilo renacentista, y que tenía, lo hizo justamente un arquitecto, Leopoldo Rocchi, que tenía, digamos, la importancia más o menos equivalente al Teatro Colón de Buenos Aires. Empiezan el incendio y se la hago muy breve, arruina toda la parte, imagínense, en el teatro, las telas, todo lo que hay, todo inflamable, y lo quema. El teatro se incendia por completo. Gente que vivenció ese episodio, actores, bailarinas que estaban metidos adentro, dijeron que era imposible de quemarse ese teatro, porque no había nada inflamable, pero rescatando, o sea, recordando, se recordaban que habían bajado cantidad de cosas inflamables que no las habían colocado en el momento, en el lugar que tenía que estar, porque las cosas inflamables las usaban para las pinturas y demás. Que fue un atentado, marcan un gran atentado que lo destruye totalmente y deja la carcasa. Pero ¿qué pasa? Se reunieron gente de La Plata, arquitectos, ingenieros, gente de buena voluntad que quería la reconstrucción interna, albergaba casi 2.500 personas. Y no hubo respuesta por parte del gobierno del proceso, y hay unas palabras que quedó registrado en una conferencia donde Videla expresa: la propuesta de las Fuerzas Armadas al país será en tiempo y forma, como diciendo, esperen. Al poco tiempo se llama licitación y bueno, y un grupo de arquitectos y de ingenieros construye lo que hoy es el actual Teatro Argentino de La Plata, que está entre las calles 53 y 59, 9 y 10. Un estilo muy moderno. Pero el incendio, dicho por la gente del lugar, no fue casual. Y los pedidos de socorro para poder reconstruirlo, no hubo caso. No es casual. Luego, no obstante, del Teatro Argentino, al poco tiempo, un grupo que se arma como resistencia al teatro, a la dictadura, perdón, que se llamaba Teatro Abierto, que estaba conformado por muchos actores que ahora son un poco ancianos, por decir así, por no decir viejos, pero bueno, que se llamó Teatro Abierto y que trabajaban en el Teatro del Picadero, que está a la altura de Corrientes al 1900. Como se estaba por organizar y se estaba por representar diversas obras y actores que no eran del gusto de la dictadura, lo quemaron, enteramente destruyeron todo el teatro. Siguieron sus funciones todos desparramados. Me quería acordar acá el nombre porque es interesante. Acá está. El grupo fue integrado por Osvaldo Dragún, por dramaturgos, directores, actores. Jorge Rivera López, Luis Brandoni, Carlos Carela, Oscar Viale, Pepe Soriano y apoyado por Adolfo Pérez Esquivel, que era reciente Premio Nobel de la Paz, y apoyados por Ernesto Sábato. Hay una, si lo quieren ver en YouTube, se llama Teatro Abierto, Escenario de la Resistencia 1 y 2, y ahí relata muy bien lo que le pasó al grupo de Teatro Abierto. Luego, seguimos con los atentados, y a los pocos meses de asumir el gobierno de Alfonsín, pero poquísimos asumía, vino al país el dramaturgo italiano, actor, juglar, Dario Fo.
Premio Nobel de Literatura en el año 1997. Dario Fo se caracterizó por representar, él era un juglar, ¿no? Un hombre que había vivido la resistencia, la mujer también, Franca Rame, vinieron los dos para hacer las funciones en el Teatro San Martín. Una gran bienvenida, mucha gente, y empezaron las manifestaciones de los grupos de derecha católicos. Empezaron a poner pancartas y papeles, empapelaron la ciudad de rechazo a la obra, a la función que hacía Dario Fo. Cuando hacen la función, la segunda función, por supuesto que llenaron la sala, empezaron a tirar, llenaron la sala de gases lacrimógenos, tuvieron que suspender la función, y ellos volvieron, o sea, hicieron dos funciones, que ahí un poco declaran que había gente del clero mirando al espectáculo. Dario Fo se caracterizó por representar los misterios bufos, que eran una especie, era lo que cantaban o que contaban los juglares en la Edad Media sobre los misterios evangélicos. Entonces a la Iglesia no le gustó, y evidentemente grupos de derecha, que no eran militares, no sé, lo prácticamente boicotearon eso. Y volvieron a Milán, ellos volvieron, y Dario Fo confesó que realmente él lo había pasado bien, que se sintió bien porque dio la función, pero que la mayor tristeza le daba al volver a Italia la democracia argentina. Eso es lo que dijo Dario Fo. Y luego hay para llegar hasta esto de la especie de digamos, de las persecuciones, hay una periodista que se llama Adriana Meyer, me acordé por el Meyer, fácil, que escribió un libro que se llama Desaparecidos en Democracia, y que dice que a partir de Raúl Alfonsín hasta acá hay 200 y piquito de desaparecidos. Muchos desaparecidos, muchos investigados por las fuerzas que participaron en la desaparición, y habría que leer el libro, porque si nos acordamos de las muertes como Julio López, etcétera, fueron desaparecidos en democracia. Entonces mi pregunta apunta para, o sea, tomar todo esto represivo y todo. ¿Se terminó esto? ¿Esto se acabó? La seguridad de cada individuo en una democracia. Y ahí lo dejamos. ¿Se terminó? Bueno. Y con los dibujantes gráficos, ¿qué es lo que pasó? Los dibujantes gráficos se pudieron tomar ciertas licencias por medio del humor. Suerte Quino, que dejó a la Mafalda en el 60 y pico, entonces la Mafalda no participó en estas cosas, pero Mafalda ya empezaba. ¿Se acuerdan que hay un dibujo de Mafalda que está así como los tres monosabios? Está así, así y así, porque ya no podía hablar más, obviamente. Pero después hace Mundo Quino, y el Mundo Quino llega... Quino era muy sutil, hasta un dibujo donde la realidad lo abrumaba tanto que lo único que podía mover era la boca, porque no le quedaba partes del cuerpo. Luego teníamos a Landru en la revista Tía Vicenta, esto en la década del 60, le digo que son reliquias históricas, ¿sí? Pero Landru se caracterizó por ridiculizar a políticos, hasta que le tocó ridiculizar a Juan Carlos Onganía. Cuando ridiculiza por medio, ustedes saben que los que hacen caricatura o historietas toman algo, un accidente de la cara, una característica muy especial y lo exacerba. Y Onganía tenía los bigotes largos, entonces lo empezó a dibujar como una morsa, eran las morsas así. Le cerraron la revista. Asume después, luego vuelve a trabajar con la revista en la época del 77, pero Landru se pone livianito y va acompañando así a la Junta. No así, este es un dibujo de Hermenegildo Sabat, que dibujaba en Clarín, y que extractó todas estas cosas, y acá los representa a Videla, a Arindegui, a Viñone y a Viola, como buenas feligreses que van a misa. Cuando sigue con estos dibujos, Suárez Mason, que era uno de los
le manda a decir que pare con esos dibujitos porque va a terminar en el río. Así nomás. Por supuesto que Sabac, ni tonto ni perezoso, dejó de dibujar y la revista, el diario, se terminó. O sea, el humor, lo que pudo, lo hizo y lo transmitió. Y cuando les iban cerrando las revistas, tuvieron que parar. Volviendo con esta cuestión de la contextualización histórica, también en la obra, en Otilia, ¿no? Se habla de la postdictadura, de la primavera democrática, de la transición democrática, el retorno a la democracia, varios nombres que le podemos poner a este periodo. Bueno, ahí tenemos una imagen del expresidente, ¿no? Raúl Alfonsín, y de Ernesto Sábato, quien fuera, bueno, escritor, por supuesto, muy conocido, pero además... Integrante de la CONAVEP. Claro, el presidente, integrante de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que hicieron un trabajo muy importante por aquellos años para lo que después va a ser el juicio a las juntas militares y también a las cúpulas de las organizaciones político-militares. El juicio a la junta fue, por supuesto, que un hito histórico en la historia de nuestro país, no solamente de nuestro país, sino de la historia de la humanidad, porque apenas terminaba la última dictadura militar, con todas las violencias que ejerció sobre toda la sociedad argentina, sin decir que por esto la sociedad argentina tampoco es como una víctima, ¿no? Pero sí lo es, por supuesto, pero no simplificando el asunto, porque también, digamos que hay una sociedad argentina que en cierta forma acompañó, una parte de esa sociedad argentina, todo lo que fue la última dictadura cívico-militar, pero fue un hito en la historia de la Argentina y de la humanidad, porque apenas terminaba la dictadura se estaba juzgando a los máximos responsables, a los que estaban al frente, digamos, de todo ese proceso, digamos, tan grave, tan violento y tan trágico que vivió nuestro país. Y que vivieron otros países también, digamos, por eso es que la experiencia argentina es una experiencia muy reconocida en materia de derechos humanos, bueno, en todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Y el juicio a las juntas promovido por la voluntad política del presidente Alfonsín y también por la lucha de los organismos de derechos humanos. Hay que tener en cuenta que ya en plena dictadura militar, las madres y abuelas de Plaza de Mayo ya hacían sus recorridas en lo que es la Plaza de Mayo, ¿no? Sí. Y comenzaban a visibilizar algo que por ahí no se quería ver, que estaba invisibilizado, y que por supuesto había mucho miedo, mucho temor por las consecuencias que podía traer, y que era justamente lo de los centros clandestinos de detención, las desapariciones forzadas, toda una serie, bueno, los niños robados también durante la última dictadura militar. Comenzaron a visibilizar todo este proceso. Repito, las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, también por supuesto otras organizaciones de derechos humanos que se comprometieron mucho en la lucha por memoria, verdad y justicia durante esos años. Producto de esas luchas también tuvimos un Premio Nobel de la Paz, que recién mencionó Noemí, que es Adolfo Pérez Esquivel. Y bueno, Otilia, si bien no hace una mención, digamos, a los juicios, critica un poco la primavera democrática en el sentido de que era una oportunidad histórica también para revisar un montón de cosas que tenían no solo que ver probablemente con la cuestión de los militares, sino que la postdictadura visibiliza la responsabilidad de quienes estuvieron a cargo de las Fuerzas Armadas en ese momento, las tres fuerzas, digamos, ¿no? La Junta Militar, sino que también había otros poderes que estuvieron involucrados, ¿sí? En que la última dictadura militar, y que tenían intereses, por otra parte, en que la última dictadura militar, bueno, desarrolle violaciones sistemáticas para los derechos humanos. Y me estoy refiriendo específicamente a poderes económicos, ¿no? Un montón de organizaciones que en su momento apoyaron, ¿sí? La junta militar, y una parte importante de la sociedad también. Un poco hay una crítica a eso, ¿sí? Por eso dice en uno de los fragmentos de su discurso en el guión, Otilia, la primavera más ñoña, el intento de democracia en la primavera más boluda que tuvo un país sobre esta tierra, y mirá que las primaveras son famosísimas. Pues bien, tuvimos nuestra oportunidad, la oportunidad justamente de cambiar.
y fue la más ñoña. Avanzados los 80, estornudaban flores de felices que estaban, ¿y qué pasó? Se estropeó todo con el miedo. Se estropeó todo con el miedo. El discurso del guión de Otilia por ahí es incorrecto políticamente por momentos, y nos interpela todo el tiempo, ¿sí? Creo que una idea interesante para analizar la obra, que nos puede ayudar, digamos, a pensar, es justamente esta idea de Walter Benjamin, un filósofo que habíamos citado anteriormente, que dice que hay que cepillar la historia a contrapelo. Si hay algo que justamente hace Otilia, es justamente cepillar la historia a contrapelo. Bueno, esa placa que ustedes ven ahí de la postdictadura también habla un poco de lo que veníamos mencionando recién. Una de las cosas que me parece interesante de esta placa es que justamente lo que decía Noemí, ¿no? Lo que venía recalcando, aún en democracia ese miedo no continúa latente en cierta forma, ¿no? Y fíjense lo que dice una escritora acá, Silvia Schwarzbach, que va a citar a un conocido escritor, Fowell, va a decir que la relación entre clandestinidad y Estado no es una relación excepcional, que la montan las dictaduras y las desmontan las democracias. Y esto tiene una de sus señales más ostensibles en que nadie ha devuelto las picanas. ¿Dónde están las picanas, sí, que se usaron para la tortura en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura? Nadie sabe, ¿sí? Porque nadie las devolvió. Esos sótanos de la democracia están ahí todavía, de alguna forma o de otra, si bien es incomparable, digamos, lo que sucedió en la última dictadura con respecto al momento histórico que vivimos hoy. La violencia política está latente, y uno de los ejemplos, me parece que muy metafórico y muy gráfico al mismo tiempo, es lo que dice Fowell, ¿no? Que en plena democracia nadie ha devuelto las picanas. Bueno, y una cuestión más con respecto a la familia. Ya habíamos hablado respecto de la familia durante el transcurso de la charla, particularmente la familia Otilia, esta búsqueda por parte del actor hijo también de su identidad, la identidad propia, y también, en cierta forma, entrar en el mundo interno de Otilia. Es interesante lo que dice Silvia Schwarzbach, porque Schwarzbach, el apellido medio difícil de mencionar, y es algo interesante que la familia, fíjense, después de la última dictadura militar, es la que se constituye en la resistencia, ¿sí?, frente a esa dictadura todopoderosa, ¿no? Y una de las formas en que se manifiesta son en las organizaciones de derechos humanos como madres, abuelas, más adelante hijos, que exigieron frente a una estatalidad todopoderosa aparición con vida y castigo a los culpables. Un poco también ligado a esto que venías diciendo vos, Noemí, de cómo, en definitiva, la familia era la que contenía, la que estaba ahí frente a un Estado poderoso como el de la dictadura. Era como el último reducto humano donde uno podía tener un marco de seguridad, un marco de humanidad, en definitiva, ¿no? Y esa misma familia, después de la dictadura, digamos, bueno, durante la dictadura y después de la dictadura, es la que se va a constituir como un bastión, digamos, de defensa de los derechos, de búsqueda de memoria, verdad y justicia, de búsqueda de identidades también que quedaron atravesadas por la dictadura. Bueno, la familia se constituye en algo fundamental, en algo central en la vida política argentina y en la historia de nuestro país. Vamos. Bueno, y para cerrar, digamos, la contextualización histórica, también Otilia hace una crítica al menemismo cuando dice que vendieron todo. Compra y venta, vendemos todo hasta el enano de jardín, ¿no? Como una crítica nuevamente a esa democracia que tiene un montón de asignaturas pendientes y que aparte vendió todo, hasta el enano de jardín, digamos. Y que nos quedamos sin ferrocarriles. Nos quedamos sin ferrocarril, algo muy trágico para nuestra ciudad en particular, una ciudad ferroviaria, con casi 1.500, 2.000 familias en su momento. Se vendió el patrimonio nacional, totalmente, totalmente. O sea que fíjense que hasta la dictadura también Sí. problematizó o puso en cuestión, bueno, no encuentro la palabra específica, pero cambió el sentido de nación que teníamos, ¿no? Porque después la dictadura se constituyó como un verdadero tajo histórico para nuestra historia nacional, en un sentido económico, en un sentido social, en un sentido humano. Bueno, realmente fue
algo que cambió y que torció la historia de nuestro país. ¿Qué te parece si empezamos para hacer el último? Una actividad que va a ser brevísima, pero necesitamos esa actividad por parte de ustedes. Bueno, vamos a hacer entonces, formando parte de la charla, una pequeña actividad que va a completar el formato taller, digamos, Sí, pero de esta jornada. Antes quisiera decirles unas palabras. ¿Sí? ¿Vos tenías que agregar algo? No. No. Al inicio yo les dije que les íbamos a dar, de alguna manera íbamos a tratar de que ustedes pudiesen tener herramientas o ciertos elementos como para después, o sea, internalizarlos, profundizarlos, buscarlos, interiorizarlos, y una vez que estén bien, digamos, aceptando todo eso, bien convencidos o convencidas, se lo puedan transferir a los chicos. O sea, yo creo que es importante el arte en la escuela, muy importante, no es porque yo venga de esta asignatura, sino porque miles de años, el arte nació mucho más, hace millones de años, si nos remontamos a las cuevas de Altamira, y si nos remontamos a las escenas de danzas de caza, donde la prehistoria muestra cómo se realizó todo antes de la palabra, o sea, son lenguajes que son innatos en el ser humano. Y esto lo verifica un poco los niños, que las que tienen niños habrán visto, que sin saber hablar, sin escribir, un niño se mueve cuando pasa la comparsa, yo veo que algunos están con pañales haciendo así, dibuja en las paredes, muy a pesar de los padres, en las paredes, en los pisos, con tizas, y hacen arte dramático. Yo lo he vivido observando a los chicos del jardín maternal y lo he vivido con mis propias hijas. En un momento dado, cuando juegan a la mamá o a las visitas, yo he visto tener el bebote acá, venir una sillita y acá vendría la visita y ella, 3 personajes. Y decía, no llore, pobrecito, guau, viste, pasá porque está llorando. Ay, pero ¿qué le diste? No le di nada, guau. Y la otra, pasá. 3 personajes en una persona, en un unipersonal, por decir así. Niño es innato esos lenguajes. Lo que pasa es que esos lenguajes tendrían que ir realizándose y respetándose a medida que el niño entra a la escuela, que sabemos que tiene que saber leer, escribir, sumar y restar, pero esos lenguajes, en vez de hacer así, son cercenados. Lo que en diciembre estaba perfecto como niño de jardín, que los padres aplaudían y todos los abuelos y demás, todos, en el primer año, no todo el mundo, no todos los docentes, pero en líneas generales nuestro sistema educativo apunta a eso. Apunta a la matemática, a la historia, a la ciencia, y las expresivas, que son las artísticas, siempre están al final, siempre son las primeras que se recortan en el presupuesto. No me lo van a poder negar porque están acortando horas, sacan horas por horas de relleno. Y si vamos a una escuela, a los directivos que no están, no todos, pero que no están informados de la currícula propiamente de las áreas artísticas, servimos solamente para las decoraciones de fin de año, o la musiquita o lo cantar. Y a veces ese coro es extorsionado, o sea, los chicos son extorsionados que si no van al coro en el mes de noviembre no les van a entregar el boletín, cuando el coro es el resultado de un año de trabajo, como la exposición de plástica, el resultado de un año de trabajo. Entonces, se desvirtúa el arte y hace que el arte pierda importancia en la educación, cuando en la educación tendría que ser un alimento para el espíritu, para humanizarse. El chico que hace arte, que trabaja en grupo, primero empieza a vincularse con otros, empieza a respetarse, empieza a mostrar su trabajo y el trabajo del otro. Es humanizante hacer arte, pero el docente tiene que estar convencido totalmente, porque cuando el docente no está convencido, seguramente que le va a hacer pintar fotocopias. Había un viejo profesor mío del profesorado que cuando yo no entendía una cosa, yo decía, pero ¿por qué hacen eso? ¿Sí? Noemí me decía, el bloqueado es un agente bloqueador. Y es así, yo jamás voy a enseñar música, obvio, porque en música tengo
me dijeron, vos tenés un toscano en la oreja, no, vas a hacer un tronco cantás, y nunca más canté, entonces no voy a enseñar canto ni música por ahora. Entonces el bloqueado es un agente bloqueador. O sea, si la gente no está convencido, los docentes, de ciertas herramientas que se les dan para después trabajar con los chicos, es inútil porque va a pasar al olvido. Hauser decía que el problema no es imitar al arte en el horizonte actual de las grandes masas, sino extender el horizonte de las masas tanto como sea posible. Y el camino para llegar a una verdadera apreciación del arte pasa a través de la educación. Pasa a través de la educación. Prueben, hagan arte en las escuelas, comiencen con pequeños grupos, ejercicios dramáticos, perdón Luigi que me meta en esta cuestión, ejercicios dramáticos, ejercicios de títeres, a todos los chicos les encantan. ¿Quién les dice que no se puedan juntar pequeñas obritas o pequeñas secuencias que se las puedan llevar de un curso al otro y después de una escuela a la otra? Y frecuentar y visitar, porque cuanto más se visite, más se realizan estas cosas, más nos empiezan a gustar. Y acá en Caseros lo que está haciendo falta es un poco más de este tipo de actividades, ¿sí? Siga nomás. Bueno, bien. ¿Pasamos? Muy interesante el aporte de Noemí respecto del arte y la escuela. Y bueno, antes de la pequeña actividad que queremos hacer, vamos a hablar de la teoría de la recepción teatral, porque un poco nos da un marco teórico, nos da un pie para poder hacer la actividad. Vamos a tratar de que sea digamos, breve, pero al mismo tiempo también productiva. Bueno, la recepción teatral, la teoría de la recepción teatral viene desde el campo de la literatura y habla de los lugares de indeterminación, que son aquellos no determinados por el estrato objetivo, es decir, es la parte que tiene que completar el lector. Lo no dicho pero sugerido por el texto, lo no dicho por la obra de teatro, ¿sí? Por los diferentes lenguajes escénicos que se ponen en juego y que pasan, digamos, en el acontecimiento teatral, pero que son completados por el espectador. Esta teoría, en última instancia, tiene como diferentes pasos, digamos, la objetivación, después la actualización, la concretización, pero el horizonte de expectativa, pero básicamente lo que plantea es que el espectador, en esto que es el acontecimiento teatral, es parte fundamental de ese acontecimiento, digamos, de esa cultura viviente que es el teatro. ¿Por qué? Porque es, en cierta forma, según esta teoría, un co-creador, ¿sí?, de la obra de teatro. ¿Por qué es un co-creador? Porque vivencia cosas al tiempo que se va produciendo el acontecimiento teatral, que van pasando diferentes cosas, digamos, que hay. Y va completando esos lugares de indeterminación que nos va dejando la obra digamos, en su devenir. Bueno, básicamente, si bien es más técnico el asunto y lleva diferentes pasos la teoría de la recepción teatral, nos sirve de pie, digamos, con esto que dijimos recién, ya creo que ya tenemos una idea de en qué consiste, nos da el pie para poder trabajar con una pequeña actividad, que es la que tenemos en esa placa ahí, trabajamos con Otilia, ¿sí? Y que va a leer Noemí. ¿Te animás a leer, Noemí? Sí. Teniendo en cuenta la teoría de la recepción teatral que propone de Toro, que entiende que el espectador es un co-creador del acontecimiento teatral, los invitamos a trabajar con una secuencia de imágenes en pequeños grupos. En realidad necesitamos 6 grupos, por la cantidad de imagen. Júntense por afinidad, por lo que sea, un trabajo pequeño el que van a hacer, no es demasiado tedioso. Por ahí estaría bueno, porque no todos vieron la obra, que en los grupos haya por lo menos 1 o 2 que hayan visto la obra. Que hayan visto la obra, pero como la obra, perdón. Yo creo que no importa que no hayan o que hayan visto la obra, porque ustedes van a tener a cada grupo, son 6 grupos, a cada grupo se le va a dar una secuencia de imágenes, de Otilia. Están las imágenes. En una primera instancia van a tener que hacer un relato, una redacción de qué es lo que ven, puntual, objetivo. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Pum, 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 así. Simple, muy simple. No que investiguen ni que se vayan para un costado. No, ¿qué es lo que ven en esa imagen? Algo objetivo. Y luego que terminen el conjunto, les vamos a pedir qué es lo que sintieron al ver las imágenes. En 2 palabras,
en 3, en una frase. Nadie les pide que hagan una redacción. Tiene que ser algo muy simple y la segunda parte, que es lo que sintieron, no tiene que salir de acá, tiene que salir de acá. Lo primero sale de acá. ¿Qué veo? Tac, tac, tac. Veo una casa, veo un árbol, veo unas puertas y veo un vitral. Listo. ¿Qué siento al ver esto? Tristeza. Porque uno me salió de acá y el otro sale de acá. Eso es lo que les estamos pidiendo. Les vamos a entregar una secuencia de imágenes. Al mirar las imágenes, van a hacer esto. Les pedimos, por favor, es corto el trabajo, porque en realidad el primero es el que van a describir y el segundo tiene que salir así. Sentir y cuando llega a la lengua, ¡plac!, cargar la palabra. ¿Se animan? ¿Cómo que no? A mí. Y la última parte... Que se animan a bailar en las comparsas. Después de escribir un poco las cosas que sintieron, las emociones, también finalmente completar la actividad con una interpretación grupal de la secuencia, hablada nomás, no es necesario que escriban. Sí, alguien va a tener que decir, salió esto, punto. Para la que pueden tomar aportes de la charla y de la obra en general, y por supuesto de las imágenes. Bueno, y la secuencia. Sí, y antes de levantarnos de la mesa, queremos presentarles una imagen que es de alguien que yo aprecio mucho, y él también, que murió, de un humorista que fue Roberto Fontana Rosa, con el Inodoro Pereira. Bueno, hacemos la Esto actividad. ya es cultura. ¿Me ayudas? Sí. Ahí puse la placa de la actividad. Las sensaciones o las emociones que tuvieron al ver la obra, bueno, porque la teoría esta plantea que el espectador es como un co-creador, claro, de esos lugares indeterminados. Le dejo... Ahí está, con esto. Dolor, resignación, fatalidad, muerte, resignación. No, pero está. Bueno, hicimos un logbook, un libro plegable. Y en la tapa pusimos Otilia Buenaventura, Teatro en la Escuela y Encontrarse y Cultura. En las imágenes vimos claroscuros, en todas las imágenes claroscuros, es decir, un blanco y un negro. Lo que se quiere destacar en la parte blanca, en la parte de plástica, la luz, vimos súplica, exclamación, apoyo, desolación, luces y sombras. ¿Qué sentimientos sentimos? En Otilia, en algunas imágenes, resignación, indignación, profundidad y consuelo. Y la interpretación que pusimos que vemos alivio, calma, dolor, ira, enojo, resignación y desesperación. Bien, muy bien. Estas son las imágenes. Sí. Bueno, un aplauso. Hola, buenas noches. También trabajamos con Otilia, pero no le agregamos tanto como ustedes que son de lengua. Trabajamos más. Vimos, sí, también coincidimos con los que dijeron el fondo. No trabajamos por la seriación, serie 1, 2, 3, sino que miramos los participantes y hemos coincidido en la facción de la cara, ¿no es cierto? El afecto, el vestuario de la época, la voz rogando, como se pone en la primera, creo que está rogando, no, ahí, la primera, la que usted sacó primero. Esa,
como que está rogando, pidiendo súplica, o está pidiendo morirse, porque lo último se despide. La voz, bueno, un fondo frío, solitario, ¿no es cierto? Ahí. Fondo frío, alivio, protección, consuelo. El alivio es que, sí, que está con la chica. Ahí, como que murió, falleció, parece. Es lo que vimos. Tranquilidad, iluminación, acorde con la situación, y la despedida final, que creo que, esa creo que, no, esa. Esta es la despedida final, y después trabajamos, lo que descubrimos era empatía, dolor, tristeza, tranquilidad, protección y paz. Y bueno, y trabajamos 4, pero el nombre de las chicas no nos acordamos. Lo lamento. Bueno. Gracias. Bueno, nosotros fuimos poniendo así, fuimos numerando por la secuencia de la foto, nos tocó la serie 2 y bueno, pusimos los objetivos con un color y con el otro color los sentimientos que nos fue generando. Entonces en la primera pusimos que la voz mira a través de la reja, en un primer plano está la voz, ¿no es cierto? Y eso nos generaba intriga, o sea, ese era el sentimiento. En el 2, la voz desde un plano más alejado y que podíamos ver más detalles ahí como los vidrios rotos del jardín abandonado. Sentimientos ahí, nostalgia, tristeza, ansiedad y también un placer estético, ¿no? Porque todo lo que genera la foto en sí, la imagen, ese recorte. El 3, pusimos la voz, le muestra a Otilia una soga con forma de horca y ahí los sentimientos, estremecimiento, duda, ¿no? De qué será ese elemento, qué función cumplirá. Después en el 4, la voz abraza a Otilia y bueno, y ahí angustia y dolor, esos sentimientos se nos generaron. En el 5, Otilia en un primer plano, hablando, y bueno, el sentimiento fue desconsuelo. Y en el 6, en un primer plano aparece Otilia con las manos en un estanque y en el fondo se ve a la voz. Y ahí era como dispar, ¿no? Por un lado a algunos les generó bronca, a otros paz y a otros resignación, sentimiento de resignación. Y haciendo una lectura de todos estos signos que aparecen, ¿no es cierto? Podríamos decir que lo que vimos en esta secuencia es los claros oscuros de la búsqueda de la verdad, ¿no? Esto que genera el buscar la verdad, buscar la identidad. En esta última foto veíamos reminiscencias de lo que es el mito de Narciso, el reflejarse en el estanque, el verse en el estanque. Entonces por ahí eso como que genera un poco de paz y hasta podríamos decir que esa conciencia o esa voz es como una guía y como hasta como un ángel decían que se ve detrás, ¿no? Bueno, eso. Bueno, ¿cómo están? Nosotros enumeramos en una parte toda la serie y bueno, Bueno, nos tocó la serie 1 y los objetos que visualizamos entre todas las fotos fueron las calas, las tijeras de jardín, el jarrón, la sangre, la ápila, que es aquel blanco, el pijama y la bata de raso, los accesorios, el peinado de la época, el agua y la fuente. Esos fueron todos los objetos que aparecieron entre todas las fotos que nosotros tuvimos. Y después, como análisis de las fotos, encontramos la manipulación e intención de persuadir, una cierta intimidación, tomando de manera triste con recuerdos malos, intentando expulsarlos de la angustia, el recuerdo oscuro. También tenemos dos maneras de ver la última foto. Bueno, las dos maneras fueron la primera, la manera de que las dos calas representan a los personajes, y la otra en que, representan a todas las personas que sufrieron la persecución o que los tuvieron en el pozo. Y también la otra representación fue esas dos calas, como cada cala un personaje de la historia, que eran tanto Otilia y como su hijo. Bueno, nosotros lo que hicimos fue ir observando cada una de las imágenes
y rescatando, digamos, de manera objetiva qué era lo que interpretábamos de esa imagen. En la primera, una chica que observa. En la segunda, la chica que está detrás de un portón. Después, en la tercera, 2 personas conversando, una sostiene un lazo, una horca. En la cuarta, 2 personas, una detrás de la otra, y que la de adelante se está como desabrochando el pijama. Y en la última, 2 personas, una arrodillada tocando y mirando el agua y otra que la observa. ¿Qué nos generó todo esto, digamos, al verlo, al ir analizando cada una? Sentimientos como dolor, resignación, fatalidad, muerte, reflexión, depresión, tristeza y resiliencia. Más que nada en la última. Y como en base a eso, en modo reflexivo, digamos, de todo el conjunto de imágenes que vimos, llegamos a que en lo más profundo de la oscuridad se alza una obra que nos sumerge en un abismo de dolor y tristeza. Los colores se funden en tonos grises y oscuros, reflejando la desolación y el sufrimiento que embarga a los personajes. Sus rostros, marcados por la angustia y la desesperanza, nos transmiten una carga emocional tan intensa que nos sumergimos en su dolor, sintiéndolo como propio de nuestra historia. Bueno, agradecemos mucho entonces la atención, el momento que compartieron con nosotros. Agradecemos mucho a la gente del Cervantes, del Teatro de Raíces, por darnos la posibilidad también de dar esta charla, este taller. Así que bueno, muchas gracias. Espero que bueno, este momento que compartimos los haya enriquecido. Y bueno, básicamente eso. Está bien. Y yo lo que espero que es como el libro o la imagen que me surge ahora en este momento de la piedra en el estanque de Gianni Rodari, que es cae y se expande, se expande, se expande. Entonces, ojalá que esto se expanda de una manera interesante para trabajar con los gurises, de una manera segura, ¿no? Y de una manera que si no están seguros, traten de profundizar con ellos, acompañarlos en la búsqueda de ciertos temas que son escabrosos. Yo les vuelvo a reiterar que por mi parte, no importa porque tengo la voz más fuerte, ese pequeño PowerPoint de todos los personajes del Teatro Raíces, que dice que empieza desde el grupo hasta el director, lo tenemos nosotros, si alguien lo quiere. En el caso de trabajar con los alumnos, de quiénes son los integrantes de Raíces, me traen un pendrive, yo se lo copio. Porque cuanto más se expanda y más se conozcan a los artistas de nuestro lugar, mejor. Muchas gracias a todos. Podemos compartir el PowerPoint en el correo electrónico cuando le envíen el certificado. Hay que ver, claro, hay que ver si no es pesado, si va. Bueno, ¿puedo encargar? Entonces les digo una vez.